Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer este precioso maniquí al que le he llamado Lola. Como veis, está todo decorado para las costureras. Pero si vosotras tenéis otro estilo de decoración, pues ponerlo también. Seguro que os va a quedar genial. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Estas son las telas que vamos a usar para nuestro proyecto. Os aconsejo que una de ellas, que es la del delantal, la pongáis en blanco, que va a ser la tela de contraste, para que acople mejor las otras. Después usaremos también entretela de tela. Cartón, que sea un poquito grueso, de este ancho. Gliselina de doble cara. Y un cordón que le vamos a usar para atar el delantal del maniquí Lola. Una bolita con la que vamos a hacer nuestro collar o colgante. Y también fieltro blanco. Vamos a empezar pegando la gliselina en un trozo de tela blanca para hacer el escote. Lo colocamos el patrón encima por la parte del papel y le marcamos todo alrededor. Esto lo vamos a hacer dos veces, porque en la parte de delante le vamos a poner y en la parte de detrás también. Así que esto que estáis viendo lo vais a hacer dos veces, en dos trozos de tela distintos, a poder ser blanco. Y una vez que está marcado, lo vamos a recortar. Por esta línea que hemos marcado, vamos recortando nuestro escote. Como os he dicho al principio, es mejor que una de las telas la tengáis en blanco. La vamos a usar para este escote y también para el delantal. Y ya la tendríamos recortada. Así haríamos la otra también. Ya he recortado la pieza del cuerpo del maniquí en tela y en entretela, y la he pegado con la plancha en las dos piezas, en la pieza de delante y en la pieza de detrás. Ahora vamos a coger nuestra pieza de escote, le quitamos el papel y lo vamos a colocar ahí donde estáis viendo, y ahora lo vamos a fijar con la plancha. Una vez que lo tenemos planchado, le vamos a pasar un pespunte por esta esquinita que estáis viendo. Y una vez que ya está cosido a máquina, le vamos a hacer la forma de nuestro collar. Empezaremos por el alto del hombro. Lo vamos a ir marcando con un boli que se pueda borrar o una tiza que se pueda borrar, y lo vamos a marcar como a 1 centímetro en pico de la parte de abajo. Lo he cosido, como veis, con hilo negro, que creo que va a quedar más bonito, y ahora he cogido un hilo de bordar y voy a coser mi bolita justo ahí en el vértice. Es una bolita de estas que llevan un agujero y que sirven para decoraciones, para pulseras y cosas de esas. Estas las podéis encontrar en los bazares perfectamente. Yo he cogido una plateada, pero las hay negras, las hay blancas, eso ya a vuestro estilo. Y ya le damos unas puntadas y rematamos por el revés. Ya tendríamos la parte de delante hecha. Y para la parte de detrás vamos a encarar un poco las piezas para ver dónde hemos empezado y acabado la parte del collar de adelante, para que nos quede un poco igualado. Intentemos por lo menos que nos quede bien. Le hacemos una marca en este lado y en el otro.
en estos dos puntos. Y ahora, como hemos hecho antes, le vamos a marcar también con el boli, pero esta vez en vez de hacerlo en pico lo vamos a hacer redondito, porque es la parte de atrás. Y lo cosemos igual que el otro, ¿veis? Lo he cosido con hilo negro y encajan perfectamente las dos piezas. Ahora voy a encarar los derechos de las dos y voy a coser a máquina a medio centímetro desde este punto hacia este otro. Y una vez que lo tengáis cosido, les vamos a dar unos piquetes en las partes más curvas, como estas de la cintura y de la sisa, y también en la parte del hombro y del escote. La parte esta del hombro alta, que queda ahí un poquito más cerrado y nos va a costar luego sacarlo cuando lo demos la vuelta. Lo vamos a hacer en los dos lados, igual, con mucho cuidado, sobre todo de no coger y dar el piquete en el hilo, porque se nos va a abrir y se va a descoser. Así que ya que le hemos dado estos piquetes, he pensado que le voy a redondear un poquito aquí, o sea que luego no me dé juego para darle la vuelta y que se quede con una bonita forma. Ahora ya sí, abrimos las telas y le damos la vuelta hacia el derecho. Tenéis que sacar bien todas las costuras, con mucho cuidado de que no se rompa nada, y la perlita, y luego ya le plancháis y os va a quedar así. Vamos a pasar un hilván con un hilo fuerte a medio centímetro del borde por la parte de abajo. Lo vamos a hacer todo alrededor para luego poder fruncirlo. Y una vez que ya tenemos nuestro hilván echado, vamos a empezar a rellenarlo con guata, con merihuano, con lo que tengáis a mano. Vamos a empujar bien a la parte más alejada, en este caso la parte del cuello y de los hombros, que todo se vaya rellenando por igual. Os podéis ayudar con el dedo, con las tijeras, con unas pinzas, con algo que tengáis que presione hacia arriba para que vaya entrando el relleno por todos los sitios. La cantidad del relleno que tenéis que hacerlo un poco a vuestro estilo, a lo que vosotras queráis, pero sobre todo que quede bien rellenito para que no se hagan muchas arrugas, porque como esta parte va a ser como la del vestidito, pues para que quede bien. Ahora vamos a coger el patrón de la base y la vamos a dibujar en un cartón. Esta vez sí que os aconsejo que sea cartón, no cojáis cartulina, porque como va a ser la base donde se va a sostener de pie el maniquí, necesita un poco más de fuerza. Así que lo recortamos con las tijeras y lo vamos a meter dentro, como estáis viendo. Tiramos del hilo y vamos a fruncir el vestido o el maniquí ya con el cartón dentro. Colocándolo bien, le vamos a dar unas puntadas para que no se deshaga el frunce. Y ya nuestro maniquí de esta manera ya tiene su base y se puede quedar perfectamente de pie. Y relleno, como veis, está bastante bien rellenado. Ahora vamos a coger la base otra vez y la vamos a dibujar en el fieltro. Y lo recortamos también. Vamos a coserle, para evitar que se vean esas arrugas, con una puntada. Todo alrededor del fieltro en la base, cogiendo la tela y el fieltro, para que así no se vean
no se vea, quede más bonito rematado, vamos. Así queda mucho mejor rematado y no se ve ni la parte del frunce ni la parte del cartón. Así que con una puntada, con un hilo al tono para que no se destaque mucho, le vamos a ir cosiendo todo alrededor. Si pensáis hacer otra decoración, mandarme fotos al grupo de Facebook para yo poder verlo y a ver qué bonitos han quedado vuestros maniquís. Y ya tendríamos esta parte ya terminada con su base y todo rellenito de esta manera. Ahora vamos a coger la pieza número 1, que es la del delantal de fuera, y la vamos a entretelar. La cortaremos una pieza de tela y una pieza de entretela y la vamos a pegar con la plancha. La pieza número 2, como veis, que es la parte de arriba, la vamos a cortar en tela y en fliselina. Cogemos y quitamos el papel de la fliselina y vamos a colocar la tela dejando 1 centímetro todo alrededor del delantal, de la pieza base del delantal, y 1 centímetro también en la parte de arriba. Esta parte se quedará al aire, como veis, aproximadamente como 1 centímetro y algo. Y ahora lo vamos a planchar con mucho cuidado de no planchar la parte de arriba, la parte donde está, plancharemos desde aquí para abajo. Y desde aquí para arriba no lo vamos a planchar de momento. Cogemos la cuerda, que en este caso yo la he cogido doble, luego ya dependerá de vosotras si tenéis una cuerda más gruesa o más fina. Esta, como era demasiado fina, la he hecho doble. La vamos a colocar hallando el centro, más o menos, aproximadamente, pues en el centro del delantal. Doblamos hacia el revés este centímetro que hemos dejado antes y ahora lo vamos a planchar para que se sujete la cuerda. Mirad, ya lo he planchado y ha quedado ya la cuerda bien sujeta y ya de ahí no se va a mover. Aún así le voy a pasar un pespunte por aquí pegadito a la cuerda. He cortado la pieza número 3 del delantal, la he cortado doble, ¿veis cómo lo he cortado? He doblado la tela y he puesto encima el patrón y lo he cortado como estáis viendo. Ahora le voy a pasar un pespunte también para sujetarlo por aquí, al filo. Y una vez que lo tengáis cosido, lo voy a colocar, como estáis viendo, dejando como 1,5 centímetros de la tela de estampada. Coloco los alfileres para sujetarlo. Lo vamos a ir a coser a máquina. ¿Qué vamos a coser? Coseremos desde aquí, tirando hacia abajo, la parte de abajo y en el otro lateral. Y también por esta parte de los bolsillos. Y una vez que lo tengamos cosido, marcaremos los bolsillos a la altura que más o menos os venga bien. Yo voy a hacer 3 bolsillos. Lo marco con un boli que pueda borrar luego. Que quede rectita la línea para luego no nos salga torcida la máquina. Y vamos a coserlo por aquí y por aquí. Y una vez cosido y planchado para quitar las marcas del boli, voy a rematar el delantal de la pieza número 1 del delantal, digamos, con las tijeras de zigzag para que quede una terminación más bonita. Vamos recortando despacio. Si no tenéis estas tijeras, yo os aconsejo que las tengáis porque es que yo las uso muchísimo para recortar costuras y para terminaciones de trabajos o de piezas, como en este caso. Vamos a recortar estos 3 laterales. Así.
¿Veis? Y ya tendríamos nuestro delantal terminado, con sus bolsillos y todo. Solo queda colocarle en el maniquí. Le vamos a hacer una lazada, primero un nudo y luego una lazada. Y así os va a quedar puesto. Se nos va a ver una parte de abajo que va a quedar muy bien. Voy a coger ahora para mis adornos un hilo doble de bordar, un poquito más grueso que el normal de coser. Y voy a coger estos dos accesorios, unas tijeras y una bobina de hilo en metal, y voy a hacer unos nudos para que no se muevan. Voy a hacer otro por si acaso. Así. Ahora voy a enhebrar estos hilos en una aguja y los voy a colocar en una parte de los bolsillos. Meto la aguja de fuera hacia adentro y saco el hilo. Solo por la parte del bolsillo, ¿vale? Solo he cogido la tela del bolsillo. Saco el hilo de la aguja. Al ser doble es un poco más complicado, pero bueno, no pasa nada. Y le voy a hacer un nudo. El nudo este, como va a quedar por el revés del bolsillo, no se va a ver, pero lo va a dejar sujeto para que no se caiga. Dejar un poquito de hilo colgando para que no quede pegado a la tela. ¿Veis? Así, que quede un poquito colgando, y el resto lo cortamos. Y dejamos el nudo por el interior del bolsillo. Así, lo metemos hacia adentro, que no se vea, y quedaría ya colgado, tan bonito. Y en el resto pues le podéis poner un descosedor, un abrojales, como lo he puesto yo, y un par de pinzas, de estas pinzas que usamos para sujetar las telas. Arriba le he cogido un trozo de cinta de metro. La voy a sujetar con dos alfileres, uno por un lado y otro por otro. Le podéis dar también unas puntadas si queréis, pero bueno, yo le he cogido unos alfileres y de esta manera ya se quedará sujeto nuestra cinta métrica. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.